Abran su Biblia en Jueces, en el capítulo 9. Voy a darle lectura a los versos 52 y 54. Le voy a pedir la gracia al Señor porque es un versículo, ¿verdad?, que voy a resumir. Se los dejo de tarea, por favor, léanlo en casa. Léanlo 2 o 3 veces, no le hace. Yo lo tuve repitiendo, no sé cuántas veces lo repetí, la verdad, no. Pero es una porción bíblica, ¿verdad?, pero muy sustanciosa, para que usted y Dios platiquen y el Señor les hable de esa manera especial y única que cada uno recibimos de parte de Él. Hoy, ¿verdad?, vamos a tratar de extraer esos principios para que usted y yo tengamos una mejor opinión en base a quién es Dios, qué sucede cuando confrontamos a Dios, qué sucede cuando yo me pongo de frente o enfrente de Dios para tratar de, contender. ¿Recuerdan cuando Job dijo, es sabio contender contra el Altísimo? Todos decimos que no es sabio, ¿verdad que no? Pero ¿cuántos saben que sí contendemos muchísimas veces? ¿Verdad que sí? Bueno, la serie que estamos llevando, titulada, ¿cuántos se acuerdan de la serie titulada? Victorias divinas ¿de qué? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Este es el tema número 15 que yo quiero compartir. Por favor, abra su corazoncito, si ya vio su libro en Jueces 9. Abra su corazoncito, por favor, y yo le voy a dar lectura a Jueces 9, 52, 54, y a los que les gusta tomar nota, tema número 15, yo le titulé Muerte de Abimelec. Muerte de Abimelec. 9:52 dice la palabra del Señor. Y vino Abimelec a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame. La terrible arrogancia, hermanos. Para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Muerte de Abimelec. Quiero iniciar enfatizando o subrayando que estos hechos están registrados en el libro de los jueces por propósitos, mis amados. Acuérdense bien que hablar de jueces, bíblicamente hablando, es hablar de gente elegida por parte de Dios. No estamos hablando de un juez de migración, ¿verdad?, un juez terrenal. Estamos hablando del libro de los jueces en el contexto divino, en el canon divino, en donde Dios, en su soberanía y su amor y su misericordia, se ha dado la tarea de elegir jueces, gente que juzgue con su consejo, lógicamente. Y hablar de gente llamada de parte de Dios es hablar de gente que tiene un claro propósito, hermanos. ¿Cuál era el propósito de cuando el pueblo clamaba, cuando la presión crecía en medio del pueblo, cuando el pueblo estaba afligido? ¿Cuál era el propósito claro cuando Dios levantaba un juez, mis amados? Respuesta: acuérdense bien que lo que buscaba el Señor era librarlos de la aflicción. Es claro, ¿verdad que sí? Entonces, debido a la constante desobediencia que el pueblo de Dios continuamente mostraba, Dios siempre en su misericordia les respondía con una persona, hermanos. Si usted lee el libro de los jueces, Dios mismo estableció a 13, eso es lo que yo alcanzo a ver, entre los cuales una mujer llamada Débora figuraba entre ellos, ¿verdad?, para propios y extraños. Sin embargo, ¿verdad?, siempre hay gente que, aunque no sean establecidos ni nombrados por parte de Dios, de alguna manera buscan una oportunidad de pisar terrenos que no le corresponden y tratar de tomar un cargo que Dios jamás les autorizó. Nunca faltan esas personas en todos los ámbitos, ¿no? Si no faltan en el secular, en el espiritual tampoco, hermanos. Somos seres humanos, somos tentados a hacer muchas cosas que aún la Biblia no nos recomienda. En Jueces 9
En el verso 1, si usted quiere poner por favor su vista, voy a ir resumiendo partes interesantes para que más o menos yo le dé un tema, ¿verdad? En este caso desmenuzado, y sepa lo peligroso que es meterse en ese terreno, ¿no? En ese terreno que el Señor jamás nos ha delegado. Jueces 9, versículo 1 dice la Biblia: Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem. ¿Estamos ahí? La palabra Abimelec significa mi padre es rey, hermanos. Pongan mucha atención con los significados, porque en base al significado entendemos mejor lo que Dios nos quiere decir. Abimelec también significa hijo del rey. ¿A poco no es muy tentador y muy atractivo este significado, hermano? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Incluso muchísimos cristianos nos la hemos creído, y cuando nos dicen tú eres un hijo del rey, y a un hijo del rey no le hace falta nada, dicen. ¿Cuántos nos hemos creído esa mitad, esa verdad a medias, hermanos? Porque es una verdad, claro que sí, pero no es una verdad absoluta, ¿verdad que no? Porque ¿cuántos sufren como hijos del rey de reyes, hermanos? ¿Cuántos tenemos necesidad? ¿Verdad que sí? Por supuesto. Pero como es atractivo muchas veces, ¿verdad?, los significados secularmente hablando, a veces nos resbalamos y sí nos creemos lo que muchas personas de una manera superficial nos comparten. Este varón, Abimelec, fue uno de los 70 hijos que le nacieron a Gedeón. Debido a su mala elección, este hombre, dice la Biblia, que tuvo muchísimas mujeres, hermanos. Abimelec fue el fruto de una concubina, usted lo va a leer. Esa concubina era descendiente de este pueblo, ¿no? Siquem, para que le entienda un poquito mejor, ¿no? Entre esos 70, era mexicano, por cierto, el amigo, 70 hijos. Entre esos 70 figuraba Abimelec, del que hoy usted y yo vamos a hablar y aprender también. Yo quiero leerle solamente parte del contexto, vaya bien rápido con su vista, si tiene su Biblia abierta. En el capítulo 8 voy a darle lectura solamente al 30 y al 33 para darle un poquitito más de lo que entre otros muchos sujetos hicieron después de que partió, ¿verdad?, para una eternidad. Gedeón, dice la Biblia en Jueces 8, versículo 30. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Mala elección, hermanos, Dios jamás ha aprobado eso. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, ahí está, miren, y le puso por nombre, usted es testigo, Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel, ¿qué hicieron, mis amados? Volvieron a prostituirse, yendo tras Baales, otros dioses, y escogieron por Dios a Baal Berit. Recordemos que a Gedeón posteriormente le cambiaron su nombre. ¿Cómo le llama según la Biblia, después de ser Gedeón? ¿Cómo le llamaron, mis amados? Jerobal. Recordemos muy bien que a varios personajes que aparecen en la Biblia, Dios mismo se encargó y se ha encargado de ponerle nombres, ¿no? ¿Se acuerdan una vez que recibieron todos, verdad, esa identidad? Cuando usted y yo recibimos una identidad, inmediatamente también recibimos una encomienda para cumplir propósitos divinos. ¿Cuántos se acuerdan lo que dice Génesis 35, versículo 10? Cuando este hombre llamado Jacob, Dios mismo le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Un cambio de nombre por propósitos divinos. ¿Cuántos no recuerdan San Juan 1, versículo 42, cuando Andrés, hermano de Pedro, fue el primero que encontró al maestro y le dijo, ¿qué crees, hermanito Simón o Pedro? Acabo de encontrar al Rey de Reyes, al Mesías del que habla la Biblia, al enviado. ¿Quieres conocerlo? Dice la Biblia que lo llevó, San Juan 1:42. Y cuando lo trajo, Cristo Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás,
tú serás llamado Cefas. Cefas en arameo se dice piedra, que quiere decir Pedro, Petros en griego. ¿Por qué le cambió nombre, mis amados? Por propósitos divinos, ¿sí o no? No es la excepción con el nombre que le pusieron a Gedeón, hermanos, posteriormente llamado Jerobaal. Recuerden muy bien que cuando los madianitas lo buscaban para matarlo por haber cumplido una encomienda que Dios mismo le hizo, dice la palabra del Señor ahí en Jueces 6, versículo 31 y 32, le dijo: derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta la imagen de acera que está junto a él. Cuando este pueblo se dio cuenta, ¿verdad?, lo que había hecho, este hombre Gedeón obedeció, lo cumplió. Derriba altares de esos dioses ajenos. Él no la pensó mucho, mis amados. Él simplemente lo hizo. Pero ¿qué sucedió cuando los madianitas se dieron cuenta? Fueron inmediatamente a la casa de este hombre y le dijeron: saca a tu hijo, por favor, porque es digno de muerte. Acaba de dejarnos en la ridiculez derrumbando este altar de nuestro Dios. ¿Cuál fue la respuesta del padre, mis amados? Si usted ha leído Jueces versículo 6. Si Él es Dios, contienda por sí mismo contra el que lo derribó. O sea, me estás diciendo que un Dios que le atribuyes tú un poder sobrenatural necesita ayuda de un humano, como quien dice en otras palabras, mexicanamente hablando. No inventes. ¿Cómo le va a echar la mano a un Dios? ¿A poco no, hermanos? ¿O habrá alguien aquí que le pueda echar una manita al Dios que servimos, mis amados? Al contrario, usted y yo necesitamos todos los días de que Él nos respalde, de que su mano prácticamente nos guíe. ¿A poco no? ¿Cuántos saben que la diestra de poder de Dios, mis amados, sustenta todo? Por supuesto que sí. Pero esta persona querían matarlo, a Gedeón lo querían matar porque había derrumbado templo, ¿verdad?, de un Dios que se adoraba en aquella región. Gedeón fue llamado Jerobaal, mis amados, contienda Baal contra él, y su nombre fue muy significativo. Contraer contra dioses, contender contra dioses. Derribar todo tipo de corrupción espiritual. Rechazar todo tipo de adoración a ídolos. Adoración a Baales, rechazar todo Dios ajeno. Todo lo que le ofende a Dios prácticamente es lo que significa Jerobaal. Acuérdense bien que Gedeón, Jerobaal, de él salió, del hombre que vamos a hablar hoy, ¿ok? Abimelec. ¿Cómo hacen falta este tipo de hombres, mis amados? ¿A poco no cree usted? Este tipo de personas, ¿verdad?, en la iglesia que muestran ese celo santo. Ese tipo de personas, ¿verdad?, que tienen vidas cultas, vidas entregadas a Dios, comprometidas, y que constantemente luchan y derriban todo tipo de corrupción que intente penetrar no solamente a la iglesia, sino a la sana doctrina, hermanos. Hacen falta definitivamente Jerobaales, esa gente que le hace el frente a todo lo que se considera contrario ante Dios. ¿Cuántos tienen la palabra del Señor, que es la más viva y la más eficaz, la más efilosa para utilizarla, mis amados? Con esa guerreamos, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Dice la Biblia que porque las almas de nuestra milicia no son carnales, mis amados, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. No es contra ti ni contra mí, contra el conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, dice la Biblia, mis amados, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, seamos maduros, ¿no? Ahora, ¿qué significa milicia? Si sabían que usted y yo tenemos una guerra constante, mis amados. Amanece, oscurece, todo el tiempo tenemos constantemente una guerra. Esa palabra milicia, según el griego estrategia, significa y denota guerra, hermanos. Dios, escuchen bien, mis amados, Dios nos capacita no solamente para pelear, sino para ganar. Acuérdense bien que una cascarita en el parque nomás es pura diversión. Usted tiene ganas de quitarse, en este caso, ¿verdad?, la comezón del fútbol, usted va al parque y juega. Pero acuérdense bien que un jugador profesional se prepara, ¿para qué, mis amados? ¿Cuál es el propósito, el objetivo? Ganar. Y lo van a ver al rato, juega la América, Al rato va a ganar la América, para que vean. Si quiere aprender usted un poquito más de fútbol. Aquí aprendimos de Biblia, ¿no?
¿Quiere aprender un poquito más de jugar fútbol? Al ratito. Estoy bromeando, no se me vaya a asustar. Pero acuérdense bien que tiene un propósito, mis amados. A veces digo, Marco, yo no tengo los medios. Dios, yo no tengo los medios para guerrear. ¿Qué hago? Zacarías dio un principio que usted y yo tenemos que guardar en nuestro corazoncito, hermano. Zacarías 4, versículo 6, dice la palabra del Señor. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mis amados, dice otra versión diferente, la traducción lenguaje actual, dice: no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. ¿Se dan cuenta, mis amados, lo importante que es vivir en el espíritu? ¿Cómo es, Marco? Bien facilísimo. No satisfagáis tus deseos carnales. Esa es la vida en el espíritu, mis amados, así de sencillito. No tienes que ir a un taller de 4 días. Definitivamente no. Esa es la verdadera vida cristiana victoriosa, porque es Dios el que respalda mi obediencia. Él es el que pelea, hermanos. Él guerrea. Yo simplemente me esfuerzo y obedezco definitivamente. Quiero darle lectura a Jueces 9, del 1 al 5, para que más o menos, ¿verdad?, nos vayamos introduciendo al tema y entendamos muy bien en qué terrible situación se metió este hombre, sabiendo que tenía un magnífico ejemplo, podría yo decir, su padre, Gedeón, Jerobbaal. Abimelech 9:1 dice ahí: hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, los hermanos de su madre, ahí está, miren, habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal? Y él estaba dentro del número, ¿o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Les estaba hablando bien bonito, hermano, estaba adulando. Y hablaron por él los hermanos de su madre. Acuérdense que Gedeón tuvo este hijo con una concubina ahí en Siquem. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata. Ciclos, ¿verdad?, son pesos, ¿verdad? Son, en este caso, un peso, ¿verdad? Una medida de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres. Fíjense nomás lo terrible que hizo, hermanos. Hombres ociosos y vagabundos. ¿Estamos ahí? Hombres ociosos y vagabundos, me quedé en el versículo 4, que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre Nofra, ¿qué hizo, mis amados? Mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Fíjense nomás, mis amados, cómo Dios siempre se provee de alguien. Muchas personas a veces decimos: voy a tentar algo en contra, voy a desbaratar algo a manera de que no quede ningún tipo de ruinas, ¿no? Que no quede ni la mínima manera de que comprueben lo que hice. Acuérdense bien, mis amados, que al Dios que usted y yo servimos, jamás, absolutamente jamás se le pasa un dato. A un hombre sí, a lo mejor, y hasta el propósito lo hacemos a veces. A Dios jamás, hermanos. Este hombre, este muchachito, el más chico de la familia, no se escapó por casualidad. Había un propósito, mis amados. Dice la Biblia, ¿verdad?, que fue Siquem en busca de sus tíos maternos. Le apoyaron. Este hombre contrató hombres malvados para matar a sus propios hermanos. Hágame usted el favor, hermanos. Fue a ver, háganme cuenta que hizo esto. Fue a ver a sus medios hermanos de la mamá. Los medios hermanos de la mamá le dijeron: sí, pues vamos entonces contra mis otros medios hermanos de parte de mis padres. Imagínense, hermanos, qué terrible condición. Vagabundos, ociosos. Cuando su padre, Gedeón, les enseñó
no atacar, ni menos matar a las personas. ¿Saben qué enseñó Jerobal? ¿Qué significa Jerobal, hermanos? Les enseñó a derribar dioses ajenos. Él enseñó a atacar, pero atacar a dioses que se venían a poner en contra de la voluntad de Dios. Y este hombre hizo todo lo contrario, ¿no? Atacar a todo lo que agrede y desprecia el señorío de Dios, mis amados. A eso no lo llamó. Mató a sus propios hermanos. Esto debe de alertarnos a usted y a mí como cristianos. Acuérdense bien que yo tengo que escudriñar todos los días a través de la palabra, el reflejo de la palabra, cuál es la condición de mi corazón cuando usted y yo buscamos lograr algo. ¿Cuántos tienen, por cierto, un plan, hermanos? Un objetivo. No levante la mano. Ahí solamente en la reflexión de su corazón, usted y Dios. Yo sé que usted, junto conmigo, tenemos planes, tenemos objetivos, tenemos sueños. ¿Son malos, Marco? No, por supuesto que no. Siempre y cuando no agredan la soberanía de Dios. Muchas personas, al buscar fama, al buscar reconocimiento, buscar un lugar, el que Dios jamás les otorgó, tratar de tomar un lugar por nuestras propias fuerzas, tratar de autoproclamarme, todo esto, hermanos, como resultado, muchísimas veces, ¿verdad?, nos lleva a estar dispuestos a desaparecer la persona que sea. No nos importa. Recuerden muy bien que el no obedecer siempre nos pone en un riesgo de ser tentados a hacer exactamente lo que hizo Abimelec. Acuérdense bien que la Biblia es para el cristiano, hermanos, directamente. El no obedecer siempre nos va a poner en un riesgo, hermanos. ¿Sabían que usted y yo sí somos capaces de llegar al grado no solamente de atacar, sino de hacer caer a las personas al grado de matarlos? Y no interesa que usted esté dentro de X ministerio sirviendo como pastor, como evangelista. Por supuesto que sucede. Así como en lo físico o en lo literal hay gente, asesinos y hay homicidas, en el ámbito espiritual también los existen, hermanos. ¿Me puedes dar un ejemplo, Marco? ¿Qué fue lo que dijo Dios, literalmente hablando, en Éxodo 20, versículo 13? ¿Qué dijo, hermanos? En el ámbito literal, dijo, no matarás. Dios lo estableció, ¿sí o no, hermanos? Literalmente hablando. Ahora, ¿qué dice San Juan, primera de Juan, en el verso 3, versículo 15? Una muerte espiritual. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, lo dice la Biblia, no lo digo yo, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Y saben qué significa esta realidad, mis amados? Declararle directamente la guerra a Dios. Eso es lo que hacemos muchísimas veces cuando yo me levanto en guerra en contra de mi hermano. La palabra homicida significa matador de hombre. Es el mismo término que utilizó Cristo Jesús cuando le atribuyó, ¿verdad?, ese nombre a quien le pertenece. ¿A quién le pertenece el nombre de homicida, hermanos? San Juan 8:44. Al diablo. Él ha sido homicida desde el principio, dice la palabra del Señor. En Jueces 9, versículo 6, dice la Escritura, entonces se juntaron todos los de Siquem contra toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey. Ya había hecho una masacre, ¿no? Cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. ¿Estamos ahí? ¿Okay? Quiero subrayar la palabra que se juntaron y lo eligieron por rey, mis amados. Ahora, ¿acaso este hombre buscó lo que su padre le inculcó? Si usted y yo vamos bien rápido, por favor, a Jueces 8, versículo 22 y en el versículo 23, fíjense nomás lo que muchísimas veces hacemos, porque se nos enseña lo correcto. ¿Cuántos estamos de acuerdo que se nos enseña lo correcto, hermanos? Fíjense lo que hizo este hombre, Jueces 8, 22 dice la Biblia, y los israelitas dijeron a Gedeón, acuérdense que Gedeón obtuvo tremendas victorias de parte de Dios. Ya lo metimos también a las victorias divinas de parte de Dios.
Cuando miraron que este hombre era capaz de dirigir al pueblo, pues fue elegido por Dios y fue obediente. Dice, los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto. Es decir, que en tu descendencia no falte juez. Fíjense lo que dice el 22, Pues, ¿qué nos ha librado de mano de Madián? ¿Qué nos ha librado de mano de Madián? Dice, mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros. Eso lo dijo por su parte, pero por parte de los que le venían dice, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Qué hizo este hombre perverso llamado Abimelec, hermanos? Todo lo contrario. En pocas palabras les dijo, no va a haber rey de mi descendencia. Dios es el que va a elegir. Dios me eligió a mí, pero yo no veo nadie tras de mí. Estaba hablando proféticamente. Yo recuerdo muy bien, mis amados, que en mi caminar cristiano, cuando yo inicié, también recibí ofertas tentadoras. Acuérdense bien que muchísimas veces usted y yo recibimos el favor de Dios, recibimos su respaldo, recibimos su impulso, y muchas veces nos llegan ofertas bien tentadoras, el hecho de porque estamos siendo favorecidos de parte de Dios. ¿A cuánto los favorece Dios, por cierto, hermanos? Ten cuidado, ten cuidado, gloria al Señor que Dios te favorece. Ten cuidado, ¿por qué te lo digo? Miren, cuando yo inicié lo que es, ¿verdad? Por la gracia del Señor, junto con parte de mi familia, se inició Casa de Oración. Miren, llegaron ofertas a la casa. Ya nos querían también hacer reyes de Siquem, hermanos. Nos querían hacer señores de Siquem. Hubo 3 por lo menos ofertas, hermanos, por ahí tentadoras que a cualquier persona hubieran hecho caer, ¿no? Entre algunas llegaron por ahí que necesitaban maestros en su congregación. Otro decía que había no sé cuántos miles de pesos para abrir una iglesia. ¿Qué hubiera dicho usted, por cierto, hermano? Ahorita dice, no, Marco. Pero en aquella época, estando, puedo decir, casi a ciegas, imagínense. Pero no nos dejamos vencer. ¿Por qué creen, hermanos? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros siempre, absolutamente siempre, nos da ese sentir. ¿Cuántos son sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios, hermanos? Acuérdense que los hijos de Dios, dice la Biblia, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Y cuando llegaron esas ofertas tentadoras, porque llegan y van a llegar, si no te han llegado, van a llegar, yo les dije, no. Yo recuerdo una vez cuando renuncié a la iglesia en la cual Dios me permitió nacer, hermanos. Cuando yo levanté la mano, di las gracias y yo me despedí de ahí, de volada que me llega por ahí alguien. Yo sé que es usted un varón de Dios. ¿A poco no le gustaría ser rey de Siquem? Por ahí tengo una obra. ¿Qué creen que les dije, hermanos? ¿Qué creen? Yo le dije, mi servicio a Dios jamás ha estado en venta. Yo le dije eso, mis amados. A mí Dios me llamó a derribar Baales. A mí Dios jamás me llamó a levantarlos, como muchos los han hecho. Pero muchas veces, ¿verdad?, se comen el anzuelo. Gloria al Señor, mira nomás qué bueno es Dios. Todavía ni pongo el pie afuera y ya me cayó la primera oferta. ¿Sí o no, hermanos? ¿No la creemos, verdad que sí? A mí Dios me llamó a derribar Baales. Yo me quedo con Jerobal. Yo no me quedo con Abimelec. ¿A cuánto les hizo el llamado Dios a derribar todo ese tipo de cosas, mis amados? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dice la Biblia en Salmos 119, 140, dice, la exposición de tus palabras alumbra. Alumbra, mis amados. Lastimosamente, ¿qué sucede hoy? Hoy muchísima gente ahí está metida en la iglesia con el ministerio de Abimelec, que en lugar de alumbrar, deslumbran. Porque si hay gente que llega, te habla bien bonito, te medio desmenuzan por ahí parte de la Biblia, y como nunca has tenido por ahí, ¿verdad?, gente que te haya advertido, o aunque la tengamos, ¿verdad?, como advertencia, tú le dices, mira nomás, no es lo mismo alumbrar que deslumbrar, no es lo mismo, mis amados. Jerobal alumbra, Abimelec deslumbra. Mucha gente, ¿verdad?, ya pusieron su luz debajo de esa almuda, hermanos. Predican a Dios únicamente de una manera verbal y oral,
pero ya no lo predican con su vida, hermanos. ¿Cuántos saben que preparar un mensaje es fácil? Yo les hago una pregunta a todos los que han predicado la Biblia. ¿Es fácil predicar un mensaje, hermanos? Claro que sí. Lo estoy comparando con lo difícil que es vivir lo que predicamos. Lo estoy comparando, por eso les digo, es bien fácil. Por supuesto que sí, hermanos. Abimelec miró a su padre, Gedeón, cuando murió. Y este hombre creyó que dejó una vacante, hermanos, y decidió buscar el puesto. Escúcheme bien, familiares. Aquí no se dejan vacantes. Yo no puedo poner a predicar a mi hija nomás porque Marco Antonio hizo falta aquí. Si mi hija tiene un llamado que yo estoy orando por ello, gloria al Señor. Ese es mi anhelo, mirarla atrás de un púlpito, predicar las maravillas de parte de un Dios que usted y yo servimos. Pero no hay que confundir la gimnasia con la magnesia, hermanos. Dios jamás ha dejado vacantes cuando alguien muere. Porque muchísimas veces usted y yo decimos, a ver quién sigue, el Junior. Y después quién sigue, el otro Junior. Y toda la dinastía del Junior. Y nos llevamos por los pies, ¿verdad? Toda la gente, hermanos. Se los voy a poner bíblicamente hablando, hermanos. Abimelec no fue llamado a suplir a su padre. Nadie le pidió eso. Lo acabamos de leer. Empezó a ponerse así contra Dios, hermanos, para que usted más o menos tenga una idea de lo que sucedió. ¿Por qué le digo, hermanos, que Dios no deja vacantes? Cuando Moisés murió, Dios jamás dejó una vacante, hermanos. ¿A quién puso? Dios mismo Dios mismo proveía permitir que otro fuera formado. ¿Quién fue, hermanos? Josué. Cuando el sacerdote Elí murió, Dios no dejó vacantes. ¿Quién lo suplió, mis amados? Usted sabe más Biblia que yo. Samuel. Cuando el rey Saúl murió, Dios jamás tampoco dejó una vacante, hermanos. ¿Quién lo suplió? Dígame, por favor. ¿Verdad que sí? Entonces, no nos equivoquemos, hermanos. No busquemos lugar en donde Dios no nos puso, porque muchísimas veces, les vuelvo a reiterar, de una manera ignorante, hacemos lo que no debemos. Y no nos hallamos peleando ni contra el pastor, ni contra el evangelista, ni contra el maestro. No. Es declararle la guerra a Dios, hermanos. Dios ya tiene listo a un Jerobaal, no se preocupe. Y no necesita Abimelec. Dios necesita y llama gente que derriba lo que a Dios no le agrada. Y no que levante y mate la fe de muchos, hermanos, como lo hizo este hombre. ¿Ah? Abramos los ojos, hermanos, miren. La escasa búsqueda del rostro de Dios y una engañosa y muy cómoda relación con Dios, la falta de compromiso y la falta de humildad siempre nos van a traer orgullo y rebelión, hermanos. Se los voy a repetir una vez más. La escasa búsqueda del rostro de Dios y una engañosa y muy cómoda relación, porque mucha gente ya caímos allí. Si yo les pregunto cuántos aman a Dios, todos amamos a Dios. Pero hay gente que ya cayó en una cómoda relación y muy engañosa, falta de compromiso y falta de humildad, y se está acarreando un orgullo y una rebelión terrible que nos vamos a poner en una posición en donde Dios no quiere, hermanos. Abimelec. Todo eso da como resultado coronar y levantar a un líder o líderes incapaces y ambiciosos, que lo único que harán es encaminar a un pueblo hacia la idolatría, hermanos. Eso es lo único que sucede, hermanos. Abimelec es un ejemplo cuya ambición consumió toda su capacidad, si es que tenía poquita. ¿Cuántos tienen capacidades de parte de Dios? Tenga cuidado que no se la vaya a consumir el orgullo. El orgullo y la desobediencia te consume lo poquitito que puedas guardar por ahí, ¿no? La ambición, mis amados. ¿Sabías que la ambición de querer ser alguien en donde Dios no quiere que estemos puede consumir nuestra capacidad inclusive de razonar? ¿A poco no, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de Nabucodonosor? Al grado de llegar a ser crueles y estar dispuestos a desaparecer a los hermanos biológicos y a mis hermanos espirituales. No me importa, yo me los llevo. ¿Se acuerdan cuando Absalón, hijo de David, su propio hijo, hermanos, dice la Biblia que lo buscaba para matarle? Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Fueron palabras del mismo padre. Dice la palabra del Señor: mi hijo, que ha salido de mis entrañas,
acecha mi vida. ¿Qué significa acechar, Marco? Acechar es que lo vigilaba y buscaba la manera de acomodarse para acabar con su propio padre, hermanos. Imagínense qué terrible. Versículo 7, por favor, Jueces 9:7. Cuando le dijeron a Jotam, ¿estamos ahí? Jotam fue uno de los hijos de Gedeón o de Jerobal que se escaparon, ¿ok? Cuando le dijeron a Jotam, y fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Hay otra versión que dice: escúcheme si quieren la bendición de Dios. Miren, estando haciendo el estudio, ¿verdad?, de esta predicación, si usted quiere ingresar por ahí a buscar informes, los dos montes, ¿verdad?, están prácticamente así, a la par, ¿no? Gerizim y Ebal. En medio se mira el paisaje, ¿no?, de la ciudad de Siquem. Y según los entendidos, sí se escuchaba, ¿no?, audiblemente, sí, cuando alguien se trepaba a ese monte y comenzaba, ¿verdad?, a decir oralmente lo que él quería decir, según los entendidos dice que sí se escuchaba. Lógicamente no había... Bueno, Dios no se equivoca, hermanos. Yo me atrevo a decir que Dios ocupaba el eco de estas dos montañitas. ¿Cuántos saben que cuando uno habla en un área montañosa se escucha bien el eco a lo lejos? Dios, mis amados, en su soberanía, lógicamente no se tuvo que proveer de este medio en sí, ¿verdad? Este hombre se subió y comenzó nada más ni nada menos que a ejercer lo que Dios mismo estableció, hermanos. Acuérdense que cuando el pueblo de Israel entró a Canaán a conquistar, lo primero que conquistaron fue la parte central de Canaán, cuando entraron por Jericó. Y Dios mismo le dijo las palabras a Josué: mira, ¿sabes qué? Divídeme por favor las tribus, 6 y 6. Aquí en Gerizim se va a proclamar la bendición de Dios. El que obedezca, el que escuche, el que quiera que yo le respalde, el que esté de acuerdo conmigo, claro, yo voy a estar de parte de él. Pero apártame a los otros 6, por favor, en Ebal. Y pronuncien todas las maldiciones y todo el castigo que yo les voy a dar a aquel que no me desobedezca. ¿Cuántos se acuerdan de Deuteronomio 27, de 12 al 13, hermanos? ¿Verdad que sí? Jotam simplemente habló las palabras que Dios mismo estableció, hermanos. No era Jotam en sí. ¿Cuál era la finalidad? Recordar el pacto para bendición, según su obediencia, o para castigar según su obediencia, según su desobediencia. En el versículo 8 al 21 dice la Biblia ahí en Jueces 8, por favor, 9:8. Dice la Biblia: fueron una vez, fíjense lo que les dijo, según los entendidos consideran una fábula, ¿no? Fueron una vez, un lenguaje metafórico, lógicamente, fueron una vez los árboles a elegir rey. Hagan de cuenta los de Siquem hacia Abimelec. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar el aceite, mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Muchísimas veces sí dejamos el aceite, hermanos. Muchísimas veces sí dejamos producir por una tentadora invitación. Y dijeron todos los árboles a la higuera, versículo 10: anda tú, reina, sobre nosotros. Acuérdense bien que también la higuera produce, el olivo produce. Reina sobre nosotros, higuera, en el 11. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. A veces sí dejamos, mis amados, la dulzura y el buen fruto. Donde tú estás, hermano, quédate y produce. No anheles, no desees llegar a donde tu mente o tu corazón equivocado te puede llegar. Ahí estás dando, no te preocupes. Versículo 12. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid, que también produce, les respondió: he de dejar mi mosto, mi vino, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles
a la zarza, no tiene fruto. Anda tú, reina, sobre nosotros, Abimelec. Y la zarza respondió a los árboles, escuchen bien, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Miren más que arrogancia. Y si no, salga fuego de la zarza. Más pongan atención a eso, porque al último lo vamos a tocar. Salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Estamos ahí? Ahora pues, escuchen bien, voy a subrayar estas dos palabras, mis amados. Si con verdad y con integridad, porque así se tenía que hablar en el monte Gerizim, pura verdad y nada más que la verdad. Si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si la habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, lo que yo les decía, y expuso su vida en peligro para libraros de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem Abimelec, hijo de su criada, concubina, por cuanto es vuestro hermano. Y le vuelvo a reiterar los mismos principios. Si con verdad y con integridad habéis procedido, hoy con Jerobaal y con su casa, les dice que gocéis de Abimelec, y él se goce con vosotros, no pasa nada, ustedes lo escogieron, Dios lo puso, está bien. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma los de Siquem y la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y la casa de Milo, que consuma Abimelec. Y en el versículo 21 dice, y escapó Jotam y huyó, y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano, mis amados. ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque hay un lugar en el cual usted y yo podemos recibir las verdades divinas de parte del Señor, hermanos? Vamos a ser honestos. ¿A cuántos les gustan escuchar las verdades? Porque lo que se subió a ser este hombre es lo que todo predicador nos debemos de subir a un púlpito, hermanos. Del Gerizim se lanzan todas las bendiciones de Dios, por supuesto que sí, pero también del Ebal, detrás del mismo púlpito, también se tienen que lanzar todas las advertencias que Dios dijo, hermanos. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Vamos a ser honestos, les vuelvo a reiterar. ¿A cuánto les gusta escuchar las verdades bíblicas? Y le damos gracias, no solamente le damos un mero gracias a Dios, no, sino también le debemos dar una buena respuesta para que mi cristianismo mejore y para componer lo deficiente, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuál fue la causa por la cual San Pablo dejó a Tito ahí en Creta, hermanos? Tito 1:5, para que corrigieses lo deficiente, ¿sí o no, mis amados? Las verdades se dan desde aquí, Gerizim o Beal, para que usted y yo corrijamos, mis amados. Por supuesto que sí. ¿Quién no tiene deficiencias en su vida? Yo les hago una pregunta. No voltee a ver a ningún lado. Véame a mí, hermanos. No voltee a ver a su vecino. Yo tengo deficiencias, hermanos. Por eso estoy aquí, porque necesito ser corregido. ¿Qué es lo único que me corrige, hermanos? La Biblia. La Biblia asegura que sobre esos dos montes se pronunciaban la bendición y la maldición. Muchas personas solamente queremos venir a casa de oración Gerizim. Hay muchísimas iglesias que se consideran cristianas, pero yo más bien les pondría el concilio de las casas de oración Gerizim. ¿Por qué? ¿Por qué, Marco? Solamente te predican los beneficios de las bendiciones. Yo les pregunto, mis amados, ¿quién no quiere escuchar la bendición de parte de Dios? ¿Quién no la quiere recibir? Yo la quiero recibir, ¿a poco no? Eso es una verdad, mis amados. Pero estas personas solamente te preguntan un lado de la moneda. Te predican los beneficios de las bendiciones, que si diezmas te vas a hacer rico, que si ayunas Dios está obligado a cumplir el sueño de tu vida. Pero en realidad esos no son beneficios de la bendición, mis amados. Más bien esos son beneficios de la manipulación, que provienen nada más ni nada menos de un corazón y una mente corrupta como la de Abimelec. Eso no proviene de Dios. ¿A cuántos les gusta escuchar solamente predicaciones que nos hablen que todo es bendición y prosperidad? ¿A cuántos nos gusta, hermanos?
A todos nos gusta escuchar, ¿a poco no? Si obedeces a Dios, Él te va a bendecir. Si tú la escuchas, si haces así, si amas a tu esposa, si guardas a tu... ¿A quién no, hermanos? ¿Verdad que sí? Todos queremos la bendición, pero nadie quiere obedecer. Y si les predicas las advertencias de Dios desde el monte Ebal, por boca, ¿verdad?, de la mitad, así como lo predijo Dios de parte de la media tribu de Israel, a nadie le gusta, hermanos. Se te va la gente. ¿A poco no? ¿Sí o no, mis amados? ¿Qué dice 1 Corintios 14, versículo 4? ¿Qué dice? El que profetiza, el que proclama las verdades de la mente y del corazón de Dios, ¿para qué lo hace, hermanos? Para edificación. Dice la palabra del Señor, para edificación, para consolación y para exhortación, hermanos. ¿Por qué, mis amados? Acuérdense bien que para que haya edificación yo debo ser confrontado, Para que haya exhortación también debo ser confrontado. Y si usted y yo queremos ser consolados, también debemos ser confrontados, hermanos. Pero si te topas a un predicador que te dice todo está bien, usted viva como vive, que al cabo Dios vive y reina y te va a bendecir así como estás, mi amado, lo están caminando al infierno, ¿a poco no? La consolación también debo ser confrontado por las verdades, hermanos. Acuérdense bien que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada y es útil para corregir, mis amados. ¿Sí o no, mis amados? ¿Verdad que sí? Y el corregir mi mal camino cuesta, El corregir mis errores, vaya que sí cuesta y muchísimas veces duele, hermanos. Aunque vengan del monte Ebal, me advierte pero me bendice, ¿a poco no, hermanos? ¿Por qué les digo esto? Acuérdense que muchísimas veces, ¿verdad?, actuamos como la mujer samaritana. Le estoy tocando el contexto del monte Gerizim. San Juan 4, versículo 20, cuando Cristo Jesús dice que era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria, le era necesario. Esta mujer le salió, nuestros padres adoraron en este monte, era Gerizim, en donde todo era bendición. Y vosotros decís que en Jerusalén es el único lugar que se debe de adorar. ¿Qué hizo Cristo Jesús, mis amados? Le predicó la verdad del monte Ebal. ¿Quieres la salvación eterna? Ve y ponte a cuentas, tráeme a tu marido. No tengo, Señor. Lo reconoció. Y esa es la exposición de la palabra, mis amados, que cada vez que se exponen las verdades como alumbra, el creyente tiene el lugar, tiene la manera de decir, sí, Señor, perdóname, Señor, estaba yo mal. Yo sé que no era el predicador, yo sé que era la voz de Dios hablándome. Y esta mujer le dijo, me parece que usted es profeta. De esos profetas que hablan la palabra viva y eficaz y que traspasa corazón, de esos profetas, hermano. No, es que así dice el Señor, y vive como el mismo diablo y Dios te va a bendecir. Será si es profeta de diablo, porque también hay profetas del diablo, si usted no sabía. Todo el consejo completo la confrontó Jesús, mis amados. Muy probable no le gustó, pero se arrepintió. Muchos congregados en casa de oración Gerizim o Samaria también vinieron, hermanos, cuando miraron la buena actitud de esta persona. Fíjese lo importante que es predicar las dos caras de la predicación divina, mis amados. En el versículo 9:21, si usted está poniendo la vista ahí, y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano, pues lo quería matar. ¿Quién no, hermanos? Versículo 22. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel, ¿cuánto dominó, hermanos? 3 años. Miren, recuerden muy bien que Dios es un Dios misericordioso. La Biblia dice que Dios dice la Biblia que Dios no ha traído la ira sobre todo esta generación, porque Él es paciente y dice que no quiere que nadie se pierda. ¿Sí o no, hermanos? Porque muchos lo tienen por tardanza, ¿no? Pues mira, ya pasaron 2000 años, mira. Como si nada, miren. Vivo en mis deleites carnales y parece que a Dios ya se le olvidó, parece que a Dios. Pero la Biblia dice que la paciencia de Dios es la única que no ha traído la ira, mis amados. ¿Por qué les digo esto? Porque este hombre tuvo 3 largos años para arrepentirse.
3 largos años, mis amados. Tuvo en poco la misericordia de Dios. Pero una vez que la rechaza, ¿qué es lo que queda, hermanos? Según la Biblia en Hebreos 10, versículo 26 dice: porque si pecares voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más castigo, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar al adversario, hermanos. Ya no queda más, mi amado. Este hombre tuvo 3 largos años para meditar. Déjame ver, Abimelec, Dios no me dijo que yo fuera rey. Yo me acuerdo que a mi padre Gedeón incluso le apodaron Jerobal, porque él, cómo se levantaba enfrente de todo lo antibíblico, lo anticanónico, ¿no? Lo antiescritural. Yo me acuerdo que mi padre se levantaba y decía y nos enseñaba. Tuvo 3 años para meditar, mi amado. ¿Cuánto tiempo le ha dado Dios a usted y a mí para meditar, reflexionar y mejorar y seguir caminando en lo correcto, mis amados? Porque creo que todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. El detalle es que lo estemos haciendo adrede, hermanos. Porque hay gente que se equivoca, hay gente que reconoce, pero no hace lo que dice el proverbio. ¿Ah? El que reconoce su pecado y se aparta, y el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué hace, mi amado? ¿Alcanzará qué? Este hombre la rechazó. Muy probable la miró, la sintió, pero la rechazó. No le sirvió de nada, hermanos, porque yo he platicado con muchas personas y me dicen: ¿sabes qué? Sí, yo estoy mal, tengo un error terrible. Sí, ya miré que tengo terribles fallas, pero mi amado, ahí se quedan. Ahí se quedan. Estás en la misma situación. En la misma situación, mi amado. Tenemos que considerarlas, sí, claro que sí, pero tenemos que apartarnos de ello, ¿no? Para que alcancemos la misericordia del Señor. En el verso 40, en el versículo 9, versículo 9, 49, de ahí mismo del verso del Jueces, dice la palabra del Señor: y todo el pueblo, ¿estamos ahí? Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama. Ya estaba persiguiendo al pueblo, se le vino todo el pueblo encima. Y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ella a la fortaleza. ¿Estamos ahí? De modo que todos los de la torre de Siquem murieron, unos como unos 1000 hombres y mujeres. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, miren, muchísimas veces, ¿verdad?, cuando se les predica la palabra del Señor, algunos la toman, algunos la dejan. Algunos dicen: ¿habló Dios o habló un hombre? Yo considero que habló un hombre. Cuando miraron a Jotam parado en el monte, dijeron: palabras de un hombre. El hecho de que se paró en un monte que Dios eligió, ¿a mí qué me asegura que va a pasar? Exactamente lo que le estaba diciendo se estaba cumpliendo, hermanos. Cuando el pueblo miró que este hombre malvado, ¿verdad?, se les vino encima, porque Dios mismo provocó vamos a decir, una guerra entre los mismos hombres de Siquem, hermanos. Él mismo la provocó. Cuando ellos miraron, ¿sabes qué? Pues vamos a correr por nuestra vida. Fueron y se metieron, ¿verdad?, a ese templo de su Dios. Y dijeron: aquí nos vamos a cubrir de este hombre Abimelec. Cuando ven, ¿verdad?, venía todo el pueblo con ramas. Vamos a prenderle fuego a estas personas. ¿Cuántos se acuerdan lo que acabábamos de leer hace ratito? Del olivo, de la higuera. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué les dijo? Si con verdad y con integridad habéis escogido, bueno, pues reciban toda la bendición de Dios. Pero si no, dice la Biblia, salga fuego de Abimelec y los consuma. Este hombre perverso, ¿verdad?, cuando dijo: yo voy a acabar con todo el que se me ponga enfrente, bueno, agarró ramas, ¿verdad? Dice la Biblia que fue al monte ahí, ¿verdad? Tomó ramas, el pueblo lo siguió, agarró y vamos a quemarlos. Se cumplió, hermanos. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios siempre se cumple?
Eso fue lo que le dijo ahí en Jueces 9:19. Sigo leyendo. Estamos en el versículo 49, ¿verdad? Versículo 50. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. ¿Estamos ahí? Sigo leyendo. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre, pensaban que ya estaban a salvo, ¿no? Y vino Abimelec a la torre, combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. ¿Estamos ahí, hermanos? Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec. ¿Y qué sucedió, mis amados? Y le rompió el cráneo. Le rompió el cráneo, hermanos. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Acuérdense muy bien que cuando este hombre mató a todos sus hermanos, dice la Escritura que los mató sobre una piedra. ¿Qué fue lo que lo dejó sin cráneo a este malvado hombre, hermanos? Otra piedra. ¿Se dan cuenta que Dios verdaderamente sí cumple cuando habla de parte de sus profetas? Así le plació a Dios, hermanos. No hay jactancia para el profeta. No hay manera de decirle al profeta: mira nomás qué tremendo, ¿no? Pero Dios sí cumple, hermanos. Dios sí cumple definitivamente, ¿no? ¿Cuántos quisieran pagar un precio tan grande como lo pagó este hombre, hermanos? Yo le aseguro que no, si usted es cristiano. ¿Cuántos queremos pagar un precio así de alto por matar a nuestros propios hermanos? ¿Cuántos, hermanos? ¿Verdad que muchísimas veces sí intentamos matarnos? Sea sincero, hermanos. Él mató a sus hermanos con una piedra, y Dios utilizó una piedra para desnucarlos. Cuando Judas entregó a Jesús, Pedro quiso defenderlo. ¿Con qué lo quiso defender, hermanos? Con una espada. Mateo 26, versículos 52 le dijo: guárdala, Pedro, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. No hay manera de escapársele a un Dios vivo, mis amados. Hay muchísimas personas, ¿verdad?, que a veces nos equivocamos. No vamos, por favor, bien rápido a Mateo 21 sin perder de vista este texto, ¿verdad?, clave que estamos desmenuzando. Mateo 21, versículo 14. Este hombre decidió ponerse enfrente de Dios. Él creyó que sí le podía ganar a Dios, hermanos. Mateo 21, versículo 44, dice la Biblia. ¿Están conmigo? Mateo 21, versículo 44 dice lo siguiente. Es más, voy a leer el 42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? La piedra, escuchen bien, subrayen eso. Fue una piedra que Abimelec mató a sus hermanos, fue una piedra que lo desnucó, y aquí estamos hablando, usted sabe quién es esa piedra. Por tanto os digo en el 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hace ratito mirábamos, la higuera producía, la higuera jamás dijo: pues yo quiero ir a reinar, yo quiero pastorear aquí porque los pastores se ven muy bien ahí adelante, atrás del púlpito. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de ¿quién, mis amados? De él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿A cuántas personas les pasó eso, hermanos? ¿Cuántos se quebrantaron delante de Dios? Cuando Dios vino a tu vida, cuando el Señor tocó la puerta de nuestro corazón,
¿Cuántos nos quebrantamos y le recibimos? ¿Verdad que sí? Pero hay de aquel, y sobre quien ella cayere, ¿qué sucedería, mis amados? Lo desmenuzará, lo despedazará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenía, ¿por qué, mis amados? Por profeta, hermanos. Un profeta de Dios siempre te va a hablar exactamente lo que Dios quiere, hermanos. Hay personas que por algún motivo hemos decidido altercar con Dios, pelear con Dios. Miren, pelear con Dios, mis amados, hay una manera multiforme, ¿eh? A veces creemos que simplemente estar fuera de la iglesia de Cristo, creemos que esa es la única manera de atacar. Pero déjenme les digo que en todo el contexto bíblico, hermanos, hay cientos y cientos y cientos de ejemplos de gente que está pleiteando, hermanos. ¿Cuántas personas han escuchado que le han ganado una guerra a Dios? ¿Cuántos, hermanos? Jamás. La zarza, mis amados, no tenía nada mejor que hacer que ser oportunista. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos están produciendo en el lugar que Dios los llamó? Ahí síguele, hermanos. Ahí síguele. Sigue produciéndote, porque para eso nos llamó. Cristo Jesús dijo, ¿verdad?, en San Juan 15, que todo aquel que lleve fruto, dice, lo va a limpiar. ¿Para qué, mis amados? Para que lleve más fruto. No dice que para que asumas cientos de responsabilidades. La zarza no tenía una mejor opción que ser oportunista, ya que no produce nada útil en comparación a los olivos, a los higos o a las uvas. Me llama muchísimo la atención que decían, ¿dejaré lo bueno y lo preciado que estoy produciendo por tratar de querer ser grande? A veces sí somos, mis amados. A veces sí dejamos lo preciado. Miren, yo en estos días, ¿verdad?, que he estado aprendiendo, en este caso en los talleres que el pastor Lolo nos compartió, a veces nos queremos comer el mundo, vamos a decirlo, de una sola mordida, hermanos. Muchísimas veces. Pero cuando uno se refleja delante de la palabra del Señor, dice, Señor, ¿de dónde trajiste a toda esta gente que te ama, te adora y te sigue? Porque ya me di cuenta la pequeñez que hay en mí, la insignificancia que hay en mí. Sí, hermanos, cuando uno comienza a entender muchísimos principios bíblicos, me quedo con lo que dijo San Juan. Uno comienza a menguar para que Cristo comience a crecer, hermanos. Muchísimas veces, ¿verdad? Yo lo hablo por mí, hermanos. A veces sí peleamos con Dios, porque a veces yo quiero acomodar a donde a mí me place, a veces yo quiero quitar lo que a mí me place, a veces le quiero agregar, o a veces definitivamente también quiero tirar la toalla, ¿no? Qué terrible es esa condición, hermanos. Hay gente que se ha propuesto en su corazón seguir peleando con Dios. Regrese, por favor, vamos a terminar ahí en Jueces 9. A este hombre no le fue bien, mis amados. Y toda la Escritura nos enseña que lo que Dios dejó establecido ahí, ¿para qué es, mis amados? Para que ya no lo repitamos. Lo malo, para que ya no lo repitamos. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué Dios con letras mayúsculas dejó bien plasmado la muerte de este hombre? ¿Por qué, mis amados? ¿Usted cree que quiere Dios que moramos así? Por andar matando a nuestros propios hermanos y tratar de escalar una cima que Dios no nos dijo que camináramos. ¿Usted por qué cree que Dios dejó plasmado un terrible adulterio de David, hermanos? ¿Para que lo repitamos? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. ¿Usted por qué cree que Dios dejó bien plasmado a un hombre llamado Jonás, que no le quiso obedecer a Dios y fue tragado por una ballena, para que lo repitamos? Por supuesto que no. Y eso es lo que dice la Biblia en 1 Corintios, que todos estos fueron ejemplos. ¿Para qué, mis amigos? Como ejemplos para que no volvamos a vivir en ellos. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que leamos esta última porción bíblica.
Vaya por favor a Jueces 9, en el verso 55. Voy a leer el 54, perdón. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame. Miren, hermanos, hay gente que se está muriendo. Dios le está extendiendo una última oportunidad, porque mientras hay vida, hay esperanza. Una última oportunidad para arrepentirse, ¿verdad que sí? Bueno, este escudero, en lugar de dejar la arrogancia y ese corazón empedernecido, porque sabía que fue con Dios, ahorita lo vamos a leer, contra el que estaba peleando, en lugar, ¿verdad?, que sus últimas palabras fue: Señor, pues mira, perdóname, porque son mis últimos instantes y tal vez tú te dignes, ¿verdad?, a perdonarme. Peleé contigo, maté a mis hermanos, pero hoy quiero balancearme en tu misericordia y abrazarla. Bueno, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar, ¿sí o no? Si confesáramos todos nuestros pecados, ¿a poco no? Dios pudo haber tenido misericordia, hermanos. Dios es soberano. Y su terrible arrogancia le mandó a decirle a alguien: mátame. Imagínense, mis amados. Para que no se diga, una mujer lo mató, se fue al infierno con todo y su arrogancia, y su escudero le atravesó y murió. 55. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. En el versículo 56-57, porque la serie que estamos llevando es Victorias Divinas en el Antiguo Testamento, y Dios sigue guerreando y ganando, hermanos. Él es el mismo. Así pagó, ¿verdad? Que no fue ni Gedeón, no fue Jotam, no fue Israel, ¿verdad que no? Así pagó Dios. ¿A quién le pagó, hermanos? A Abimelec. El mal que hizo contra su padre, matando a 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. ¿Quién lo hizo, hermanos? Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. Fíjense nomás, mis amados, como siendo un mero hombre, un simple hombre, si podemos pelear contra Dios, y a Dios no le podemos vencer, hermanos. Yo considero que Dios, con su infinito amor, ya nos venció. ¿A poco no? ¿Cuántos nos hemos rendido, hermanos? Bueno, ponga su Biblia por ahí a un ladito, por favor. Yo quiero orar por usted. Y si usted se rindió delante de Dios, si usted considera que no está pleiteando con Dios, levante sus manos con toda confianza, porque acuérdense bien que el simbolismo de levantar las manos es una manera de decirle: Señor, yo me he rendido delante de ti. Yo no quiero que esa roca caiga en mi cabeza con esa altivez. Yo no quiero seguir luchando contra ti, Señor. Se me ha hablado la palabra. Sé que tú eres un Dios justo. Sé que tú me puedes perdonar hoy. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús por tu pueblo, oh Dios. Las verdades de Gerizim y Ebal a ti te placieron que tu pueblo las diera, Señor. Hoy tú nos has dejado un precioso libro llamado Biblia, en donde todas tus verdades se tienen que dar como son, mi Señor. Y esas verdades me bendicen, aunque me confrontan y me duelen. Pero yo no quiero ser ese hombre arrogante, ese Abimelec, matando a mis hermanos, matando a mi familia, matando a mi gente alrededor, sabiendo que como el higo, el olivo, estaban produciendo, Señor. Y yo deseé más. Tal vez los dones que tú me dices a lo mejor me engañaron, Señor. Mirando el buen ejemplo, ese buen ejemplo que siempre luchaba contra todo lo que no te gustaba. Mi corazón se enalteció, mi Dios, y comencé a luchar contigo.
Dile ahí de tu corazón: perdóname, Señor. Levanto mis manos en señal de rendición, y yo no quiero hallarme luchando contra ti, Señor, porque sabemos que la victoria siempre tú la has obtenido, mi Dios. Yo quiero obedecerte, Señor. Quiero seguirte y quiero seguir produciendo en donde tú me hayas llamado, Señor. Así como lo dijo el olivo, yo no voy a dejar de producir eso precioso que alegra el corazón de Dios y el corazón del ser humano. Gracias, mi Señor, por darnos un momento de reflexión. Podemos reflejarnos en tu palabra, Señor, y no queremos pelear, mi Dios. Esta es tu obra, mi Dios. Este es un pueblo celoso de tu palabra que has llamado, y queremos prepararlo, Señor. Queremos ser productivos, mi Dios. No queremos morir en nuestra arrogancia como este hombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, precioso y santo Dios. Queremos bendecir tu nombre. Queremos ser fieles, mi Dios. Queremos tu bendición, Padre Santo. A veces las verdades son duras, pero me confrontan. A veces las verdades son directas para mí, pero me consuelan, Señor, y me sanan. Perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo si es que se ha estado hallando a guerrear contra ti, Señor. Gracias, mi Dios, por ser tan pero tan bueno y misericordioso. Ayúdame a caminar. Quiero que tú elijas por mí, Señor, y quiero que la ayuda de tu Santo Espíritu siempre me dirija a toda verdad, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre amado. Mira la condición de su corazón, porque ciertamente mucha gente hemos estado luchando contra ti, mi Señor. Perdóname, Señor. No queremos ser homicidas. No queremos ser homicidas matando a nuestros hermanos. No, Señor. Queremos tu bendición, Padre Santo. Te damos gloria y te damos la honra, te damos la alabanza. El poder es para ti, Señor. Y también queremos darte un fuerte, apláudalo bien fuerte, hermano, un fuerte aplauso, porque tú, Señor, porque tú me has dado la victoria, Señor. Ahora soy salvo, Señor. Gracias por guerrear por mí, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un saludo, un abrazo ahí al que esté